Vamos a leer en Isaías 55, el 7, versículos 7 y 8. Y aquí ha dicho el Señor lo siguiente: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55, 7 y 8. El Señor aquí lo habló claramente por medio del profeta Isaías, hablando de los pensamientos de él, que para nada son ni parecidos a nuestros pensamientos. Él aquí dice que el hombre inicuo, el hombre que hace iniquidad, el hombre impío, deje sus pensamientos, abandone estos pensamientos que hoy el hombre tiene arraigados en su mente. El arrepentimiento demandado por el Señor Jesucristo en Marcos 1:15 precisamente se refiere a esto, al cambio de los pensamientos, que el hombre está demandado, el ser humano, completamente a abandonar esos pensamientos, a hacer un cambio en su manera de pensar, a que el hombre se reconozca realmente cuáles son sus caminos, y dónde está parado, y cómo está parado, y de qué forma está frente a Dios. El hombre está demandado en Marcos 1:15 por el Señor nuevamente acá, porque aquí en Isaías 55 el Señor está demandando que el hombre deje su camino, que el hombre impío abandone ese camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y en Marcos 1:15 el Señor deja establecidas dos demandas que el hombre debe obedecer para poder hacer efectiva la salvación que el Señor Jesucristo consumó en la cruz hace 2000 años. Y Él ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos demandas que el Señor ha dejado para todos nosotros, para que nosotros echemos mano de la salvación, ¿verdad? Por medio de esta llave. El arrepentimiento es la primera llave que abre la puerta, pero luego hay una segunda llave que es creer con fe en el corazón en el Evangelio. Entonces se debe producir en el ser humano dos cosas que están demandadas por el Señor en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento en griego es metanoia. Y el significado de esa palabra griega es cambio. Y el Señor aquí está demandando el cambio de los pensamientos, porque arrepentimiento es un reconocimiento de mis pensamientos y del estado en el que me encuentro delante de Dios, moral, espiritual y judicial. Los seres humanos están demandados a hacer metanoia. Metanoia es un cambio que se debe producir radicalmente en la mente del ser humano, porque el arrepentimiento no es de los pecados que hemos cometido, porque nosotros hemos cometido millones y millones y millones y millones de pecados, y es imposible para el ser humano recordar estos pecados. A lo mucho recordará el que cometió hace un segundo, pero ¿y los demás? ¿Cómo va a ser el ser humano para traer a memoria todos esos pecados? Si el que le trae a memoria los pecados a un ser humano sería el Espíritu Santo, cuando ya está dentro de la persona, cuando ya la persona ha cruzado la puerta, que es el Señor Jesucristo, y ya está caminando no por el camino ancho, sino por el camino angosto. Entonces el Señor ha demandado al ser humano que debe hacer metanoia,
cambio, reconocimiento de que por haber pecado el ser humano quedó condenado en su alma y su espíritu está muerto. Debe reconocerse en esta condición, verse condenado, camino al infierno. Más bien, debe verse en el infierno para que pueda tener la urgente necesidad de ser salvo del infierno. Porque si usted no se ve condenado, caminando al infierno, si usted no se ve en el mismo infierno, usted no va a tener la necesidad de ser salvado, porque entonces, ¿de qué lo estaría salvando? Entonces, el Señor Jesucristo ha dicho en Lucas 13:5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo, el arrepentimiento que demanda no es el que el ser humano se arrepienta de todos sus pecados, sino que el ser humano haga un cambio en la manera en la que él se autopercibe. El ser humano se autopercibe a sí mismo buena persona. El ser humano quiere justificarse por medio de él, portarse bien, ser bueno, ser buen vecino, ser buen esposo, ser buen hijo, un buen profesional en su trabajo. Los domingos se dirige a un templo, bien sea cualquier religión. Dice él que él es una persona con un corazón de oro, que es una persona noble. Entonces el ser humano se está autopercibiendo de esta manera, que él no le hace daño a nadie, que él ni con el pétalo de una rosa, él le hace daño a ninguna persona. Y por tanto, porque yo que estoy aquí predicándole, le voy a decir a usted, porque me va a decir a mí que yo soy malo. Pero es así como el ser humano debe autopercibirse ante Dios. Primeramente, que es un pecador, que nació pecador, que va haciendo pecado a diestra y siniestra. Debe autopercibirse que no es bueno, en primer lugar, que es malo, y autopercibirse en sí mismo, pero delante de Dios, reconociendo lo asqueroso, perverso y pervertido que es. El Señor Jesucristo ha dicho en Juan 8:24, por eso os dije que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5 dice, hablando esto de las almas no arrepentidas, almas que no quieren reconocerse, que por haber pecado quedaron en condena, que su espíritu está muerto, es un muerto espiritual. La persona va caminando por el camino ancho, siendo un muerto espiritual, sin conexión con Dios, no entiende las cosas que son de Dios, no entiende la palabra de Dios, se le predica pero no entiende. Pero el Señor ha dicho, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Usted es un muerto espiritual, usted pecó igual que yo, y usted quedó condenado. Todas las almas quedaron condenadas, pero tienen que reconocer esos estados terribles en que el ser humano se encuentra, un estado precario ante Dios. Usted puede ser una excelente persona en su ámbito de trabajo, en el sector donde usted vive, en medio de su familia, incluso en su propio hogar. Lo pueden considerar una persona muy noble, muy buena, usted no ocasiona daños a nadie, y eso está bien, pero ese no es el camino para encontrar la salvación. El Señor ha demandado el arrepentimiento del ser humano en primer lugar, porque es reconociéndose cómo está parado frente a Dios que puede entonces creer lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. El Señor pide
que el ser humano haga metanoia. Metanoia es un cambio radical en la manera del pensar, del sacar todas esas creencias religiosas, esas creencias mundanas, esas creencias de mitos, personalmente creer que usted es bueno. En Romanos 3:10 dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni uno. Y si no hay justo ni uno, usted no es justo, igual que yo. Yo no soy justa, pero he sido justificada delante de Dios por medio de yo haberme reconocido y creído en el Evangelio. He obedecido las dos demandas hechas por el Señor en Marcos 1:15. Y el ser humano está demandado a obedecer estas dos demandas, porque a la salvación no se llega creyendo ser bueno. A la salvación no se entra pensando que no le hemos hecho daño a nadie y que por supuesto cuando morimos vamos al cielo. Todo el mundo cuando muere una persona dice que en paz descanse, vuela alto, está ahorita en la gloria del Señor, espérame en el cielo. Entonces esos son pensamientos que el hombre debe sacar de su mente, cambiarlo, porque realmente la persona cuando muere, si muere sin haber obedecido estas dos demandas, no va al cielo, va al tormento eterno, no va a la vida eterna, sino que va al infierno, a esperar en tormento, a ser juzgado delante del trono, del juez, ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, esos pensamientos de que cuando muera voy al cielo porque yo me porto bien, entonces esos pensamientos también hay que sacarlos de la mente. Y realmente reconocer que soy malo. La Biblia dice que, bueno, el Señor ha dicho en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Solamente aquellas personas que se han reconocido y han creído en el Evangelio son las que pasan a vida eterna. No una persona que ha vivido toda su vida sin reconocerse ante Dios, sin hacer metanoia, sin obedecer las dos demandas hechas para cada persona, no puede pensar de que esa persona va a entrar al cielo. Las personas deben obedecer este mandato que hay en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay otro camino, porque no hay otra forma. El Señor ha señalado dos caminos que están en Mateo 7:13. Mateo 7:13 dice lo siguiente: el Señor mismo hablando a nosotros dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El original dice, pocos son los que la están encontrando. Hoy día mucha gente se le ha predicado y por ese predicar ya saben quién es la puerta, pero no han traspasado la puerta porque no quieren reconocerse que ellos son pecadores, sino que ellos se ven a sí mismos que son buenos, que son buenas personas, que ellos no cometen pecado. El Señor Jesucristo ha dicho en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirare una mujer y la codiciara en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón, con sus pensamientos, con sus ojos. Ya allí se constituyó un adúltero sin necesidad de ir al hecho. Y también el Señor en Mateo 15, versículo 19 ha dicho que del corazón salen los pecados, los malos pensamientos, salen las fornicaciones, los adulterios, la blasfemia, las maledicencias, los hurtos, las mentiras, los asesinatos. Entonces, ¿qué es lo que debemos cambiar? Los pensamientos, ¿ya? Porque el ser humano, en primer lugar,
comete pecado con los pensamientos y debe reconocerse que es un pecador, que es un idólatra, pero en los pensamientos, aquí en el corazón y los pensamientos, todo está ligado. El alma y la mente están ligadas, trabajan los dos de la misma manera, en conjunto. Entonces la persona debe cambiar los pensamientos y entender que él es un pecador y que solamente con los pensamientos ya pecó. Entonces tenemos que reconocer que de nuestro corazón salen todos los pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores y hay que reconocer esto delante de Dios, que somos pecadores, que no podemos dejar de pecar porque estamos corrompidos en nuestra moral y eso nos incapacita. Estamos incapacitados para dejar el pecado, para dejar de pecar. El pensamiento de que yo puedo dejar de pecar, ese pensamiento usted debe abandonarlo. El pensamiento de que usted es bueno y que usted no le hace mal a nadie y que por eso usted va a ir al cielo cuando muere, ese pensamiento debe usted abandonarlo. ¿Ah? Ese pensamiento de que usted es un entendido de las cosas, abandónelo, porque mientras usted siga siendo un muerto espiritual, usted no va a entender nada de lo que está pasando alrededor suyo, usted lo va a ver todo normal, cuando en realidad todo no está normal, porque usted no puede traspasar con sus ojos espirituales porque usted está muerto. Y Dios no le puede mostrar nada porque usted está muerto espiritualmente. Entonces usted debe cambiar radicalmente todos esos pensamientos que están anidados en su mente en primer lugar, ¿verdad? Y reconocer que de su corazón unido con su mente, usted comete pecado. Usted no necesita enojarse, usted no necesita matar a alguien para convertirse en un asesino delante de Dios. Con solamente enojarse, ya usted, con una persona, ya usted está siendo asesino delante de Dios. Esto es así de grave. Entonces esos pensamientos usted debe irlos cambiando. Pero primeramente, reconociendo que debe usted verse realmente como Dios lo ve a usted. Y usted delante de Dios, usted es un pecador. Usted es un delincuente. Dice en Efesios 2:1, y a vosotros estando en vuestros delitos y pecados os dio vida juntamente con él. O sea, ahí nos está diciendo la Escritura que nosotros somos unos delincuentes delante de Dios. ¿Ve? Cometemos pecado, somos delincuentes, estamos muertos espiritualmente, vamos marchando al infierno y tenemos que reconocernos así. Tenemos que tener la necesidad, la urgencia de ser salvados. Allí entonces vamos a mirar la cruz y vamos a ver lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Cristo murió por los pecados suyos, por los míos y por los de todas las almas, lo dice el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esto está en 1 Corintios 15 del 3 al 4, y este es el verdadero evangelio que todas las almas deben creer para hacer efectiva esa salvación que Cristo logró en la cruz. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que ha creído en él, el que no ha creído en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto está en Juan 3, 17 y 18. Y en Juan 3, 36 dice el Señor, dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mi querido amigo, no piense usted que porque usted crea que usted es bueno aquí en sus pensamientos, es donde usted es bueno, aquí en sus pensamientos es donde usted se cree buena persona, que usted no le hace mal a nadie, pero es en sus pensamientos. Usted debe cambiar esos pensamientos, debe obedecer las 2 demandas del Señor, debe hacer metanoia, que es arrepentimiento para salvación. Y el arrepentimiento para salvación es hacer un reconocimiento, hacer cambios en la manera en que usted se autopercibe hoy, para que usted pueda creer lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo Cristo? Murió pagando por todos esos pecados que usted, siendo un pecador, usted ha cometido
ya cometió y seguirá cometiendo. Entonces usted tiene que reconocerse primeramente que usted es un pecador, que usted que no hace lo bueno, porque usted no es bueno, que aunque usted quiera hacer lo bueno, siempre sus pensamientos lo van a traicionar, y con el pensamiento matamos, robamos, hacemos adulterio, hacemos fornicación, asesinamos, bueno, ¿qué no hacemos? Mentimos de cada rato. Entonces el ser humano no se quiere ver así, no se quiere ver así asqueroso, cochino, degenerado, pervertido, no, prefiere verse que él es un santo, que él es bueno, y muchas veces hay gente me ha dicho que no, yo antes era pecadora, ahora ya no, porque ahora yo estoy en una religión y a mí el pastor me dice que ya yo no peco, porque han tergiversado ciertos versículos de la escritura, que son para la iglesia, y ellos lo han adoptado para gente que no es salva. Entonces dice que el que peca es del diablo, en primera de Juan. El que peca es del diablo. Ya no peco. Todas esas cosas las citan en los religiosos, personas, ¿verdad? Entonces eso es un engaño, porque realmente somos pecadores, siempre vamos a pecar, estamos corrompidos precisamente porque nuestra moral está por el piso. Nosotros no tenemos la capacidad para dejar de pecar, porque el pecado mora en nosotros, porque hay una ley. Hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, y lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos 7. Yo le voy a citar aquí Romanos 7, precisamente leyendo, si leemos desde el versículo 14 en adelante. Romanos 7. Y el apóstol Pablo dice esto, que es lo que todo el ser humano debe de decir. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, no podemos escapar del pecado. Estamos vendidos al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aunque usted quiera hacer el bien, usted termina haciendo el mal. Sí o sí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en usted, y eso lo tiene usted que reconocer. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aunque usted quiera hacer el bien, no lo va a hacer. Siempre sus pensamientos lo van a traicionar. Y si hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aunque usted quiera hacer el bien, el pecado termina siendo su voluntad. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley en nosotros, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hay una ley que se revela contra la ley de la mente de nosotros, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En usted mora la ley del pecado, por tanto usted es pecador y usted no puede dejar de pecar. Entonces aquí el apóstol Pablo exclama, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, el apóstol Pablo dice: sirvo a la ley de Dios. Cuando la persona ya ha traspasado la puerta, que ya está caminando por el camino angosto, esa persona está llamada a cumplir los 10 mandamientos, pero en el sentido pero por amor a su Señor. Yo no quiero hacer pecado, pero tengo que reconocer que siempre voy a pecar y voy a seguir haciendo pecado, pero mi anhelo es no hacer pecado. Pero ya tengo que reconocer, ya reconocí en este estado mi moral caída, mi estado terrible de pecaminosidad. Esa es la palabra, pecaminosidad que hay en mí, que hay en mis miembros. Una ley
en los miembros de todo ser humano. Ley del pecado, ley que se revela contra la ley de nuestra mente, porque con la mente queremos servir a Dios, queremos hacer lo bueno, con la mente queremos hacer todas las cosas que le agradan a Dios, pero en los miembros de nosotros se encuentra la ley del pecado. ¿Ah? Una ley del mal que mora en nosotros, y eso es lo que tenemos que nosotros también reconocer, aparte de estar espiritualmente muertos por el camino ancho. El Señor ha señalado la puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta ancha es donde está todo el mundo, donde nacemos todos. ¿Ah? Ese es el camino espacioso. En ese camino, ahí la persona tiene que detenerse y verse como debería verse, como dice la Escritura que es, que está caminando en ese camino ancho, estando en una condición terrible, porque él tiene que reconocer en ese camino ancho que es un pecador. Tiene que reconocer que está muerto y que por haber pecado su alma quedó condenada. El Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y usted pecó y usted se quedó condenado y muerto espiritualmente. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Un solo pecado que usted cometió se paga con la muerte de su alma. Si usted no hace metanoia, que es cambio de sus pensamientos, que es un reconocimiento, que es el arrepentimiento para salvación, usted jamás va a poder creer lo que Cristo hizo en la cruz. Y Cristo hizo en la cruz una sustitución de su alma. Él puso su alma en sustitución del alma suya para que su alma no vaya al lago de fuego, para que su alma no sufra la muerte eterna. Por eso fue que el Señor Jesucristo se colocó en esa cruz, precisamente para que nuestras almas, su alma y mi alma, no vayan al lago de fuego a pagar en tormento eterno, a pasar la vida, pero en muerte eterna, ya no con vida, sino con muerte eterna, en la eternidad. Y el Señor ha dicho, y yo les doy vida eterna, y no morirán para siempre, no perecerán jamás. Eso es vida eterna, y el Señor lo prometió y lo cumplió allá en la cruz. El ser humano no debería ir al lago de fuego, mucho menos al infierno, a esperar en tormento ese juicio que se celebrará. Sí o sí se va a celebrar. Usted debe hacer metanoia de sus pensamientos, cambio de sus pensamientos, reconocimiento de cómo usted está parado frente a Dios. Usted tiene que reconocer que está en el camino ancho, muerto en su espíritu, sin conexión con Dios, listo para caer en el infierno. La muerte lo sorprende allí y usted va rumbo a la perdición, como dice Mateo 7, 13 y 14. Entonces, el ser humano está hoy día caminando en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, al infierno. Todos están caminando allí. Pero hay una puerta, que es la puerta estrecha, y es el Señor Jesucristo. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, hay un camino ancho, pero hay una puerta estrecha por el que el ser humano, si entra, hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos, hallará vida eterna, salvación para su alma. El Señor lo ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Debes hacer metanoia de tus pensamientos, debes hacer reconocimiento de tus tres estados, moral, espiritual y judicial. Son tres estados en los que te encuentras hoy caminando dentro del camino ancho, rumbo al infierno. Pero hay una puerta, el arca. Cristo es el arca de hoy. En aquel tiempo, en el arca de Noé, se salvaron 8 personas de la tribulación. El arca es Cristo. Nuestra arca de hoy es el Señor Jesucristo, por el que debes entrar, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien el ser humano pueda ser salvo. Solamente es el Señor Jesucristo. Así que yo le exhorto a que usted, estando en el camino ancho, usted haga metanoia de sus pensamientos y cambie toda esa manera errada que usted tiene de pensamiento y vuélvase a Jehová. Bien lo ha dicho el Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El Señor ha demandado en Marcos 1:15 lo mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para poder ser salvo
hay que hacer metanoia para poder creer en el Evangelio. Así que este es mi mensaje de hoy y que Dios me los bendiga a todos.